Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 2.2, reacciones de adición electrofílica. Se les subió una presentación de lo que ustedes debían revisar, del contenido que tienen que dominar al finalizar esta unidad. Entonces vamos a ver, en términos generales, lo que se va a ver en esta unidad. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 2.2. La adición de un compuesto a un enlace pi. Recuerden esto, como se los mencioné en la clase pasada, han estado cometiendo muchos errores cuando ustedes indican que los centros deficientes de electrones se mueven hacia los centros ricos en electrones. No es así. Pongan mucha atención en esto, que ha sido un error que han estado cometiendo en los exámenes, y es el centro rico en electrones busca al átomo o grupo que está deficiente en electrones. Y si esto está como una molécula, también vimos lo que era la polaridad, donde la riqueza de electrones va a estar desplazada hacia el átomo más electronegativo. Y por eso lo veíamos como cargas parciales, carga parcial positiva, en este caso aquí, carga parcial positiva, y carga parcial negativa en el bromo, que se llevaría los electrones. Al momento que este par de electrones reacciona con el átomo que está con deficiencia, que es el electrófilo, vamos a empezar a usar ya ese término, nucleófilo ataca electrófilo. Entonces, después vamos a ver dónde es que se une, porque aquí hay dos carbonos. Cuando tienen dudas ustedes, aquí hay un átomo de carbono y aquí hay un átomo de carbono. Se va a formar un carbocatión, que explicamos en la clase pasada cómo funcionan y cómo se estabilizan los carbocationes. Y entonces, como aquí se generó esta especie que se va con el par de electrones, este se convierte en un nucleófilo y este es un electrófilo. Por lo tanto, nucleófilo, que va a estar como ion bromuro, va a venir y va a buscar electrófilo para tener al final nuestra molécula neutra. Bueno, entremos ya en detalle. Nosotros vamos a ver una serie de reacciones, no solamente en alquenos, sino también en alquinos. Pero para no complicarles la vida, estamos teniendo una presentación solamente con adición electrofílica en alquenos, y luego tendremos una en alquinos. ¿Cuáles son las que vamos a ver en el curso? No son todas las que aparecen aquí, pero sí es importante que tengan un poquito de conocimiento de ellas, porque algunas son las que se verán en Orgánica 2, donde esperamos verlos a todos. Bueno, vamos a ver la hidrogenación catalítica. Hidrogenamos para convertir en un alcano. La adición de ácidos halogenados, donde va a ser este halógeno flúor, cloro, bromo, yodo, para tener un compuesto monohalogenado. Y después veremos en el transcurso, si ustedes ya tuvieron la curiosidad de ver su presentación, que hay una regla que se llama Markovnikov. También veremos la adición, vean lo mismo, ácidos halogenados, pero ahora en presencia de peróxidos y luz ultravioleta. Y volvemos a ver el concepto anti-Markovnikov. También vamos a ver la adición de halógenos, compuestos simétricos como la hidrogenación, y entonces se va a adicionar uno a cada átomo de carbono del doble enlace y vamos a tener un compuesto dihalogenado o un dihalogenuro vecinal. Adición al alqueno, donde tenemos halógeno, pero ojo, ya no en un solvente apolar, sino que con agua. Y entonces el producto es una aluhidrina.
la adición de ácido sulfúrico concentrado para formar sulfatos ácidos de alquilo, la adición, la hidroximercuración reducción. Creo que esta no está en el programa, pero sí la incluimos en la presentación. La hidroboración oxidación, volvemos a ver lo que dice Markovnikov, y vemos también la reacción con tetróxido de osmio, que es similar a la reacción con permanganato de potasio, donde lo que obtenemos son dioles vecinales que se denominan glicoles. Esta no es contenido del curso, pero sí nos va a servir para orgánica 2 cuando usamos un peroxiácido para formar un epóxido, y esta sí es mucho de orgánica 2, pero vamos a ver cómo, dependiendo de las condiciones de la reacción, no nos quedamos en el diol vecinal, sino que llegamos hasta un estado de oxidación superior. Y como les mencionaba a la primera diapositiva, ¿qué tenemos? Un centro rico en electrones. Y entonces es un, a ver qué nombre sería. Me encantaría que ustedes ya pudieran responder a estas alturas qué tipo de reacción, qué tipo de nombre, qué clase de reactivo es este. Esperando que todos ya lo sepan, como está rico en electrones, le van a gustar los centros positivos. Entonces es un nucleófilo. Y este deberá ser un centro deficiente en electrones, donde tenga cargas parciales positivas y negativas, donde la nube pi lo atacará, y entonces él va a ser uno que le gustan los electrones, entonces es electrófilo. Y aquí vemos el producto. Más adelante se darán cuenta que vamos a ver, volver a lo que repasamos, estructuras de cuñas, porque va a ser muy importante cómo ocurre la adición. Bueno, y entonces aquí tenemos más ejemplos. Si hidratamos un doble enlace, tenemos un alcohol. Si lo hidrogenamos, tenemos un alcano. Si lo hidroxilamos, recuérdense, aquí podemos usar el permanganato de potasio en medio básico frío, o bien el tetróxido de osmio, y veremos por qué usamos más uno que otro, y obtenemos el diol vecinal o glicol. Aquí es una ruptura oxidativa que va a ocurrir después de que esto siga reaccionando, y podemos tener cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos, que por lo menos a esta altura ustedes ya conocen cómo es la estructura. La epoxidación, que les dije que no es contenido del curso, pero deben saberlo, se realiza con peroxiácidos, y entonces obtenemos epóxidos. La halogenación, vean, el producto es similar a la hidroxilación, donde tenemos dihalogenuros vecinales, con la diferencia estructural que veremos más adelante. También la formación de alhidrinas, que es el halógeno en agua, y tenemos un halógeno y un OH. La adición de ácidos halogenados, donde solamente vamos a tener un halógeno unido a un átomo de carbono específico, y esta no la vamos a ver, que es la ciclopropanación. Bueno, para felicitarlos, porque aquí estoy yo también revisando, Andrés, Guillermo y Nicole tenían razón. Sí, era un nucleófilo. Me encanta que estén participando. Eso es lo mejor para ustedes, porque así van a ir fijando conocimiento. Bueno, y entonces, las reacciones de adición electrofílica las definimos como aquellas que se presentan entre un sustrato orgánico rico en electrones. Recuérdense que puede ser alqueno o alquino, ojo, no aromático. Hicimos mucho énfasis en las clases que cuando vemos el benceno, que tiene 3 dobles enlaces, eso es solamente para que nos ayude a hacer las reacciones, pero esos dobles enlaces no están fijos, están rotando constantemente, y entonces eso le da el equilibrio al benceno, y que son 36 kilocalorías por mol. Entonces lo que hacemos es, el sustrato rico en electrones va a ser alqueno o alquino.
¿Y con quién va a reaccionar si está rico en electrones porque es un nucleófilo? Pues con un electrófilo. Presentación del miércoles cuando dijimos nucleófilo ataca a electrófilo. Como resultado, hay un cambio en la hibridación de los carbonos. Recuérdense que esta es una reacción de adición y dijimos que todas las reacciones de adición hacían que disminuyera la insaturación y cambiaba la hibridación de los carbonos involucrados. En este caso, que estamos hablando solamente de alquenos, cambia de sp2 a sp3. No, Jesús Morales, no, siempre se va a dar con halógenos, como X2, porque si no, si ya lo ponemos como un anión, entonces esa nube pi que está rica en electrones no puede reaccionar con un anión que sería un X menos. Recuérdate esto, dos cargas iguales se repelen, entonces sería como que dos nucleófilos reaccionaran, y en orgánica se respeta, nucleófilo ataca a electrófilo. Tenemos la ecuación general, el sustrato rico en electrones, ¿sí? Y aquí, ¿por qué va a pasar esto? Normalmente trabajamos con esto, que es un par, que están unidos. Por eso es la expresión de carga parcial negativa, carga parcial positiva. Y al tener esta carga parcial positiva, entonces la nube pi viene y ataca al que está deficiente en electrones, que es el reactivo electrofílico. Y luego el par de electrones se va con este como nucleófilo. Aquí no está aún y nos quedamos por un intermediario. Ya platicamos mucho sobre eso el miércoles. Y entonces ese intermediario va a ser un carbocatión. El carbocatión se convierte en ese momento en el reactivo electrofílico. ¿Y quién lo ataca? La parte que se llevó el par de electrones de aquí, que ya actúa como el nucleófilo para tener nuestro producto de adición. Sí, Jessie, en la halogenación siempre van a ser vecinales. Hay otras reacciones en las que quedan a distancia 1,4, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Eso es una orgánica como de más nivel y se les complica si se les pone con dienos conjugados. Pero ahorita solo vamos a ver alquenos, monoenos y la adición en ellos, y siempre van a ser en posición 1, 2. Ya el licenciado Mario Manuel lo respondió. Vean, ahí estamos todos estamos pendientes de ustedes. Bueno, el mecanismo de reacción. Las reacciones de adición electrofílica pueden llevarse a cabo mediante dos mecanismos. Ojo con esto, porque cuando vieron la segunda diapositiva, todos, con excepción de dos, eran reactivos que no eran iguales, pero solamente tenemos dos, que es hidrógeno molecular H2 y halógeno X2. Esos, al ser reactivos simétricos, vamos a ver que solamente con el hidrógeno va a haber un mecanismo concertado, con excepción también del permanganato de potasio y el tetróxido de osmio, que entran al mismo momento y del mismo lado. Entonces, mecanismo concertado cuando se da en un solo paso, sin intermediarios reactivos, se da con reactivos simétricos. Aunque los halógenos X2 son simétricos, vamos a ver que hay una ligera diferencia. El mecanismo de adición en dos pasos es la reacción que hemos estado mencionando mucho, que se forma un intermediario reactivo producto de la adición del electrófilo y se da con reactivos asimétricos. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Nos dice la reactividad del doble enlace. Los electrones en el enlace pi, ¿sí? Aquí tenemos el enlace pi, se encuentran arriba y abajo del plano que une a los carbonos sp2, y entonces el enlace es más débil que el sigma. Los electrones se ven atraídos, los electrófilos se ven atraídos por los electrones pi. Entonces la nube pi busca a alguien que está deficiente en electrones. Y en el mecanismo de adición de dos pasos
Recuerden, siempre se forma un carbocatión. Y el segundo paso es cuando el nucleófilo ataca al carbocatión y entonces ya tenemos el compuesto saturado de la adición electrofílica. El resultado neto es adición al doble enlace y ya no existe este doble enlace. Tienden a confundirse mucho. Siguen manteniendo el doble enlace y no sé cómo, porque entonces tendrían un carbono pentavalente. Ese doble enlace desapareció porque los electrones pi se fueron con este deficiente en electrones y después el carbocatión que estaba deficiente es atacado por el nuevo nucleófilo. Aquí vemos y vamos a ver muchas veces esta reacción para que así se les quede. Entonces, el primer paso, etapa determinante de la reacción. Primero ven lo que les he estado diciendo. Nube pi. Ojo con esto. Si se les ponen los ejercicios, si ustedes practican, no es este carbono el que ataca al electrófilo. Tampoco es este carbono el que ataca al electrófilo. Ellos dos comparten un par de electrones pi que están en dos orbitales p. Por eso es que se marca que el par de electrones viene y ataca al electrófilo. Y entonces ya se forma el carbocatión. Pongan atención aquí. Dice, en el carbono más sustituido. Que la carga, les está diciendo que la carga positiva va a quedar en el carbono más sustituido. Nos vamos a muchas clases atrás y recordamos el carbocatión. Carbocatión, tenemos el de metilo, cuando solamente es CH3 más. El primario, cuando este carbono que tiene carga positiva, el carbocatión, está unido a un átomo de carbono. Y así va, si está unido a 2 átomos va a ser un secundario y si está unido a 3 átomos va a ser terciario. Y entonces siempre la nube pi ataca al electrófilo. ¿Y dónde se va a adicionar? Al carbono que tenga más hidrógeno. Siempre el que tenga más hidrógeno. Y entonces nos va a quedar el más estable, que es el carbocatión más sustituido. Bueno, en el paso 2, como recuérdense que aquí podemos tener siempre un E unido a un NU, con una dispersión de cargas parciales. Al irse el par de electrones, pues se formó un NU. Entonces el ataque por el nucleófilo, ahora el nucleófilo sí viene directo a este carbono. No van a poner que el nucleófilo viene para acá, porque no va a formar un enlace ahí. El par de electrones que él está donando es al orbital P vacío que tiene este carbocatión. Y entonces ya está el cambio completo de hibridación hasta una sp3. Tenemos aquí sp2, sp2 y quedan los dos sp3. Disminución del IDH, disminución de la insaturación. Esta es la vista orbitálica. Vean la densidad de electrones, los electrones de enlace, los orbitales de enlace, orbitales de antienlace, y entonces el par de electrones ataca al electrófilo. El electrófilo se une y entonces me queda el orbital P vacío y el carbocatión, que está deseoso que llegue alguien. ¿Para qué? Para completar su octeto. Bueno, y aquí vemos el diagrama de perfil de energía, que es el normal en las adiciones electrofílicas. Vamos a ver en algún momento que hay una diferencia cuando con una sola adición vamos a ver una diferencia. Entonces, recuérdense pues, es como que aquí tengo el alqueno más mi reactivo. Y entonces viene la nube pi, se empieza a acercar a este electrófilo
que está deficiente de electrones, carga parcial positiva. Y eso ocurre en el estado de transición 1, donde entre corchetes, si nos pidieran dibujar, ponemos con puntitos discontinuos, con líneas discontinuas, porque la nube pi se está acercando a ese electrófilo y ese electrófilo está rompiendo el enlace con el nucleófilo al que está unido. Y ese es nuestro estado de transición 1. Cuando ya se separa este que se llevó los electrones, que se convierte en el nucleófilo, que se forma un carbocatión, una especie más estable. ¿Y después qué ocurre? Pues el nucleófilo que se formó se empieza a acercar y este es el otro estado de transición, donde ponemos puntitos discontinuos del carbocatión al nuevo nucleófilo porque no se ha formado completamente ese enlace. Y después veamos, como hemos dicho, las reacciones de adición electrofílica liberan calor al medio y por lo tanto son exotérmicas. Factores que afectarán la reactividad. Bueno, en el diagrama de perfil de energía vimos que el paso determinante de la velocidad de reacción es el primero. Es el primero porque recuérdense que necesita la energía de activación más alta para que se rompa el enlace del electrófilo nucleófilo y la nube pi lo ataque, y es la formación del carbocatión. Todos aquellos factores que contribuyan a estabilizar el carbocatión harán más fácil la reacción. ¿Y cómo será más fácil? Cuando la energía de activación disminuye. Bueno, generalidades. Las reacciones de adición son exotérmicas, lo hemos dicho, y por lo tanto termodinámicamente favorables. Sin embargo, no se producen espontáneamente. Hay que aplicarles calor para que comience el movimiento de moléculas y exista el choque entre ellas. Por lo tanto, si existe un camino de reacción posible, es decir, estados de transición no demasiado altos en energía, las reacciones se darán con desprendimiento de energía. Volvemos a revisar los sustratos y se recuerdan cuando vimos la estabilidad de los alquenos. Quiero que vuelvan a revisar en esa presentación. Yo espero tener tiempo, si no hoy, mañana en la noche, cuando no interrumpa ninguna clase, porque debemos respetar nuestros horarios como si estuviéramos en la U. Les voy a subir la presentación, así como esta, por Facebook Live, donde vemos los conjugación, resonancia, hiperconjugación, estabilidad de alquenos, todo eso para que lo vuelvan a repasar y así fijen conocimiento. Recuérdense que tenemos nosotros un doble enlace y entonces el alqueno tetra sustituido, que tiene 4 R's, va a ser más estable que el que tiene solo 2 sustituyentes, más que el que tiene más que el trisustituido, más que el disustituido, más que lo tenemos en diferente posición, el monosustituido y el etileno, no olvidando los alquenos disustituidos que tienen diferente estabilidad. Recuérdense en este punto, cuando yo tengo que el alqueno cis es menos estable que el geminal, porque aquí tenemos un geminal, y es menos estable que un trans. Entonces aquí nos faltó poner que hay un cis, que después está el geminal, después está el trans, después está el monosustituido y después el etileno. Y entonces esto nos lleva a otro aspecto del mecanismo que se llama regioselectividad. ¿Y a qué se refiere? Como les dije en la segunda diapositiva, lean, aquí aparece Markovnikov por todos lados y pues vamos a entender qué es lo que decía Markovnikov. La regla de Markovnikov nos dice que en la adición de reactivos tipo HNU, me está hablando de reactivos asimétricos, el protón se une al carbono de un doble enlace que tiene el mayor número de hidrógenos. La actualización de la regla de Markovnikov nos dice que en la adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal manera que se forme el intermediario más estable. El intermediario más estable es el carbocatión.
Y entonces eso es lo que tenemos que ver siempre. Tengo un doble enlace, tengo diferentes grupos R unidos a él, y entonces cuando ocurra la adición se va a formar el carbocation más estable. Eso significa el carbocation más sustituido, el que esté unido a más átomos de carbono. Esa regla la propuso Vladimir Markovnikov pues hace bastante tiempo, en 1870, y entonces postulaba esto. Pero más adelante vamos a ver lo que se llama efecto peróxido y que solamente se da en la adición de HBr, porque estamos hablando de reactivos asimétricos. Y entonces, ahora vemos la orientación de la adición según la regla de Markovnikov. Y entonces, ¿qué vemos? Recuérdense, hagan de caso en este momento como que no pueden ver del lado derecho, solamente vean el lado izquierdo, pero hagan un esfuerzo, solamente están viendo el lado izquierdo, no pueden ver el lado derecho, no, es como que no tienen acceso al lado derecho. Y veamos, pues, la nube pi, recuérdense, flecha curva, la punta completa porque van 2 electrones, flecha curva, van los 2 electrones. La nube pi del doble enlace ataca al electrófilo y se separa el bromo como bromuro. No pueden ver el lado derecho, solamente aquí. Díganme, si los ponemos que este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Entonces espero que participen. Fíjense pues, carbono 1 y carbono 2. ¿Dónde se adiciona el electrófilo? Que no siempre va a ser hidrógeno. ¿Dónde se adiciona el electrófilo? ¿En 1 o en 2? No pueden ver del lado derecho. Voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Parece que no sale. Vean pues, no pueden ver del lado derecho. Aquí vamos a verlo todo. Ahora sí. Dicen muchos que en el 1. Bueno, como no podemos ver del lado derecho, si se une en el 1, si este protón se une en el 1, veamos el 2. El 2 está unido a 1 y a 2 carbonos. Eso significa que es un carbocatión secundario el que se forma. Si este se une al que definimos como 2, este tiene 1, 2 y 3 carbonos. Entonces se tiene que unir al que definimos como 2. Otra aceptación que hay de la regla de Markovnikov es que no necesariamente tiene que ser un protón, sino que el electrófilo se une al carbono que tiene menos hidrógeno. Y ahí sí no hay pierde. Entonces, electrones pi se unen al electrófilo y van a quedar unidos al carbono que tenga más hidrógeno. El que tenga más hidrógeno. Y entonces, este no tiene, este sí tiene, queda en el 2. Va. Y vean, aquí ya se formó. Tiene razón, todos, Stephanie, Martín, Adalí, Marta, Karin, Mel, sí, es en el 2 para que se forme el carbocatión terciario. Pero ojalá no haya visto el lado derecho. Ahora el bromuro viene y ¿qué va a hacer? Flecha curva para atacar a este carbocatión. Y entonces se adiciona al carbono terciario, vean ya abajo, no, porque entonces se formaría un carbocatión secundario. Se tiene que adicionar a este carbono para que se forme un carbocatión terciario. A eso se refiere la regioselectividad.
a dónde es que se une para formar el carbocatión más estable. Y entonces ahora tengo otro ejemplo. Ya no tengo uno unido a 3. Vean aquí, vean en este. Y ahora ustedes ya pueden decir sin ver nada abajo, como ya saben la regla, que el electrófilo se une donde hay más hidrógenos, al carbono que tenga más hidrógenos. Y entonces venimos y decimos, nube pi ataca electrófilo. Electrófilo donde queda unido tiene que ser aquí. Veamos, si se une aquí, este carbocatión es secundario. Si se une aquí, este carbocatión es primario. Y entonces ya después, segundo paso, electrones hacia el carbocatión del bromuro y se forma el producto. Otro ejemplo. María Fernanda, no realmente es el carbono menos sustituido, menos estable, sino que al carbono que nos va a generar el carbocatión más estable. Veamos aquí. Entonces ustedes ven, nube pi ataca al protón, que es el electrófilo, y entonces decimos, si es el menos sustituido, que pueden aplicar eso, o también al que tenga mayor número de hidrógenos. Vemos aquí en este doble enlace 1, 2 carbonos, solamente un carbono, un hidrógeno. Como hay un hidrógeno es el que tiene mayor número de hidrógenos, o bien pueden decir el que está menos sustituido, el doble enlace, y entonces se tiene que unir aquí el protón para formar un carbocatión más estable. Luego, flecha curva, el bromuro ataca nucleófilo, ataca electrófilo, y ya tenemos nuestro producto. Entonces, adición de compuestos tipo HZ, me está diciendo que son asimétricos. ¿Y quiénes vamos a ver como HZ? Ácidos halogenados, agua, alcohol, ácido sulfúrico concentrado, ácidos hipohalogenosos, que es la mezcla de un halógeno en agua, boro y después una peroxidación. Solo este ejemplo, como este que tenemos aquí, HX, pero ahora es HBr en luz ultravioleta, y la polimerización a U, y aquí tenemos como algo, polarización catiónica. Bueno, estos son los que pertenecen a los no simétricos. Vean, ácido sulfúrico concentrado frío, ojo con esto, porque vamos a ver cómo si está caliente ocurre otra cosa. HX, donde va a ser cloro, bromo o yodo, flúor no. Agua, pero vamos a ver que este no es electrófilo, tiene que tener un catalítico. Un alcohol, aquí es el hipohalogenito. Otra vez tenemos aquí el alcohol, HBr, luz UV y peróxido. Bueno, y entonces ya pasamos a la adición de HBr alquenos. Y no va a estar viendo el tiempo porque a las 12:10 tendríamos que terminar y tal vez nos extendemos un poquitito más. El paso 1, que se los he estado repite y repite, recuerden, veo de una vez HBr. Aquí hay dispersión de carga, carga parcial negativa, carga parcial positiva. Por lo tanto, este hidrógeno es el electrófilo. Entonces, nube pi ataca hidrógeno. Par de enlaces se mueve hacia el más electronegativo. Pero vemos aquí, este es simétrico. No importa a dónde se una, me va a dar el mismo producto. Si se une aquí, vean, es el metilo con este carbono, el doble enlace,
Si se une del otro lado, es exactamente lo mismo. Ahí no hay problema. Segundo paso, el ion bromuro, que ahora es el nucleófilo, ataca al carbocatión, que ahora se convirtió en electrófilo, y llegamos al compuesto saturado. La adición de ácidos halogenados a alquenos sigue la regla de Markovnikov, formándose el halogenuro de alquilo más sustituido. A eso se le llama que es regioselectiva. Y entonces solamente tenemos un producto, no nos va a dar dos, solamente un producto, y es el compuesto monohalogenado. Bueno, ¿quiénes pueden ser? Cloro, bromo, yodo. Flúor no. Tenemos aquí, si es simétrico, voy a tener el cloruro de etilo. Recuérdense que todos los documentos de nomenclatura ya están, así que les podemos hablar con los términos y con los nombres que usan, que tienen cada compuesto. Si veo aquí, doble enlace, metilos, 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 este es simétrico, entonces no importa dónde se une el hidrógeno porque me va a dar el mismo carbocatión. Y entonces el producto sería el 2-bromo, 2,3-dimetilbutano. Si es aquí, también es simétrico. Entonces no importa dónde se une primero el protón, que aquí me va a dar un carbocatión secundario. Si se une aquí, me va a dar un carbocatión secundario y tengo el yodo ciclohexano. Bueno, tenemos ejemplos para que se den gusto. Ahora tengo esto. Y ponemos atención. Prohibido ver del lado derecho. Ustedes están solitos y entonces no hagan trampa. Estamos adicionando HCl. Y algo que no les he mencionado. Todo esto se le adiciona en forma de gas. Ojo, en forma de gas o a veces con éter. No puede haber agua. Más adelante vamos a ver por qué. Esto se debe adicionar en forma de gas. En algunos libros dice que es con éter, pero no debe haber agua. Vamos, pues. Si tengo esto, entonces yo analizo. Si se adiciona aquí el protón, se forma un carbocatión terciario. Si se adiciona aquí el protón, se forma un carbocatión secundario. Si aplico las reglas de Markovnikov que dice que se adiciona al carbono menos sustituido. Bueno, este está unido a 1 y a 2 átomos de carbono. Este está unido a 1, a 2 y a 3. También uso la que tenga el mayor número de hidrógenos. Este no tiene ninguno, este tiene 1, se tendría que adicionar aquí. Y después el cloro, donde están los dos metilos. Y vean, ese es nuestro producto. Pues después ya lo podrían nombrar, ¿no? Como el 2-cloro, 2-metil, pentano. Luego tengo este. ¿Quién tiene mayor número de hidrógenos? Este. ¿Quién es el que está menos sustituido? Este. Entonces, ¿dónde se adiciona el protón? Aquí, porque formo un carbocatión secundario. Y el segundo paso es cuando el yoduro ataca el carbocatión. De igual forma, ahora analicemos este. Carbono unido a 1, a 2, carbono unido a 1. ¿Dónde se tiene que unir el protón? Aquí. ¿Y dónde se une el cloruro? ¿Dónde ataca el cloruro? Aquí. Sí, Karen, perfecto. Si el alqueno es simétrico, no va a importar. Pero si el alqueno no es simétrico, tú tienes que analizar siempre qué carbono está más sustituido o menos sustituido. Si lo que se te facilita es ver en qué carbono hay más número de hidrógenos, entonces ahí es donde se une el electrófilo. Se los digo que no siempre es el protón,
para que no se confundan más adelante. Entonces, veamos las transposiciones, porque eso estuvimos trabajando, ¿se recuerdan? Tengo el 2-metil-1-buteno y va a reaccionar con HBr. Entonces, me dice, recordad que esto está en forma gaseosa y en algunos libros refieren que está en éter. Nube pi ataca electrófilo. Se debe adicionar donde hay más protones o donde está menos sustituido. Y entonces se forma este. Y este carbocatión, veamos, lo vemos que está unido a 1 y a 2 carbonos. Es un carbocatión secundario. Pueden dibujarlo ahorita en una hojita. Es el carbón secundario que va a tener unido a él un CH3, un CH y 2 CH3. Pero ojo, ¿qué tal? Como vimos en clase, recuérdenlo, si este protón migra hacia acá, se forma un carbocatión terciario. Y entonces el nucleófilo ion bromuro va a venir y va a atacar a este. Pero también mientras está ocurriendo la transposición, parte del ion bromuro va a atacar a este. Por lo tanto, vamos a tener dos productos, uno en mayor porcentaje que el otro. Aquí tenemos que corregir la presentación, es 2-bromo, 3-metilbutano, y aquí 2-bromo, 2-metilbutano. En mayor porcentaje de rendimiento se tiene que dar este. Vean, producto mayoritario, producto minoritario, pero sí vamos a tener los dos, pero en mayor porcentaje de rendimiento donde ocurrió la transposición, que fue cuando en clase les dije, ojo con los carbocationes porque sufren transposición si puede migrar un protón y estabilizar. Cuando se tiene la posibilidad de formar un carbocatión más estable, la molécula lo va a formar. Bueno, ¿cómo ocurre este fenómeno? Aquí está ya explicado. Creo que siempre me anticipo a las diapositivas, pero para que agarren idea. Entonces, ¿cómo ocurre este fenómeno? Ya ven, aquí está, nube pi, que ataca al electrófilo, par de electrones que se va con el más electronegativo, y nos quedamos con este carbocatión. Un carbocatión unido a 1 y a 2 átomos de carbono secundario. Si este protón migra hacia acá, que es lo que vimos, carbocatión unido a 1, 2, 3 átomos de carbono, carbocatión terciario. Y entonces el bromuro va a atacar tanto a este como a este, como lo explicaba antes. Y entonces tengo un producto con mayor porcentaje de rendimiento y un producto minoritario. Bueno, a manera de ejercicio, a ver, pues, ¿cuál de los siguientes carbocationes puede sufrir transposición? Los que están conectados, pues contesten, ¿no? Yo creo que es fácil. Vean el carbocatión, vean si es primario, si es secundario, si es terciario, pues no habría más. Vean si se le puede mover un protón y forma uno más estable. Díganme, ¿cuál creen ustedes del A, B, C, D que puede sufrir transposición? Y va 1, y van 2, y van 3, y van 4. A ver, pues, ¿cuál creen ustedes? Veamos. Sí, este es primario, porque solamente está unido.
Si un protón, porque aquí recuérdense que debe haber un protón que migra, si no hay no se puede. Aquí hay un protón, migra para acá. Entonces, ¿qué se forma? 1, 2, 3 carbonos, un carbocatión terciario. Este seguro que sí. Después, seguimos y vamos a ver el B. El B está unido a 1, a 2 y a 3. El B ya es un carbocatión terciario. Si migra un protón para acá, se vuelve primario. Uy, no, eso es menos estable. Si migra uno para acá, es uno secundario, pero la estabilidad no va así. Va que terciario más que secundario más que metilo, ¿no? Luego tengo está unido a 1, a 2 carbonos y secundario. Si migra un protón para acá, vuelta a hacer lo mismo. Y no vamos a estar esperando a dar la vuelta. Solamente vemos la migración resina. Paso a este otro. Está unido a 1 y a 2. Es un carbocatión secundario. Si migrara un protón para acá, forma un carbocatión primario. No, no, no. Eso no. Es menos estable. Si migra un carbono, un hidrógeno para acá, tengo un carbocatión secundario, que es exactamente lo mismo. Entonces, no va a ocurrir migración. Ni en B, ni en C, ni en D. Únicamente en A. Martin James, C no. ¿Por qué? Porque este es secundario y pasa secundario. Ojo con eso, ¿sí? Nicole tampoco D, porque se forma el mismo compuesto. Solamente es en A. Y ahí está la respuesta. Eso es porque no vieron la presentación. Atrapados. Pero ¿qué ocurre si en el medio nosotros trabajamos con peróxido? Hay una excepción. Únicamente con HBr. Anótenlo en su cuaderno, pónganle rojito, lo subrayan, pongan asterisco. No con HCl, ni con HI. Solo con HBr ocurre esto. Y las condiciones de reacción son diferentes. Entonces, tengo el buteno, pueden decirle 1-buteno, cuando reacciona con HBr, nube pi ataca al electrófilo, se une aquí, y después el nucleófilo ataca aquí. Reacción a través de un mecanismo Markovnikov. La regioquímica de la reacción es Markovnikov. Pero vean, si yo uso HBr en presencia de peróxido y luz ultravioleta, ahora resulta que el que yo lo veo como el nucleófilo se une al carbono menos sustituido. Pero ¿cuál es la respuesta? El mecanismo de esta reacción no transcurre mediante carbocationes, sino a través de radicales libres. Madeleine, puedes preguntar después y se te puede explicar despacito, ¿sí? Para ver lo de la transposición. Aquí tenemos, pues, en presencia de peróxidos, el HBr, pero no el HCl ni el HI. Ojo, solo les voy a terminar de explicar lo de la adición de peróxidos y entonces hasta ahí vamos a quedarnos hoy y mañana en punto y aprovecharemos nuestras 2 horas de clase. Bueno, en presencia de peróxidos, el HBr, pero no el HCl ni el HI, se une a un alqueno para formar un producto y se le llama anti-Markovnikov porque va al revés. Solamente el HBr, ¿sí?, posee la energía de enlace de ACUA para una ruptura radicalar. El HCl tiene un enlace muy fuerte y el HI tiende a romperse de forma heterolítica para formar iones. Y entonces aquí está. Alguien de apellido Karash mostró que cuando se añadía HBr, no HL ni HI, ojo que se les está repitiendo, ya lo dije 3 veces, en presencia de peróxido se obtenía el producto anti-Markovnikov. ¿Por qué? Porque se tenía el peróxido, vean la punta de anzuelo, un protón para acá,
un protón para allá. Y entonces aquí están los radicales que van a atacar al HBr. Entonces este radical ataca a este hidrógeno, se forma el compuesto saturado y se forma un radical que es electrófilo. Entonces el bromo ya no está como nucleófilo, está como electrófilo. Entonces los peróxidos forman fácilmente, rompen el enlace o forman los radicales. El radical abstrae el protón y me queda el bromo como radical. Y ahora que está como radical, vimos que los radicales son electrófilos. Y entonces, si yo tengo el doble enlace, va a venir, sustrae ataca la nube pi, se une solo un electrón, se adicionó aquí. Y entonces el nuevo radical abstrae el hidrógeno del HBr y se repite el ciclo, ¿sí? Hasta que tengamos esta adición. El mecanismo es radicalar, el bromo es el electrófilo, se adiciona primero al doble enlace. Eso significa que el bromo, al adicionarse al enlace, se está adicionando como si fuera un hidrógeno. Se adiciona al que está con mayor número de hidrógenos. Se genera un radical como intermedio reactivo que es similar a un carbocatión y después se une el otro hidrógeno. Por lo tanto, el producto es anti-Markovnikov, se une al carbono con menos hidrógeno. Y entonces aquí lo vemos que, vean, no. ¿Por qué no? Porque tenemos que él actúa como electrófilo. Doble enlace a electrófilo y electrófilo se tiene que unir al menos sustituido para formar un radical más sustituido. Y el radical terciario es más estable, así que el intermediario se forma más rápidamente. Aquí lo tenemos, son las mismas diapositivas para que vean. Y ahí nos quedamos el día de hoy para no saturarlos. Les recuerdo a Madeleine, si tiene dudas, entonces se le va a responder aquí mismo en la presentación. Tú puedes preguntar, Madeleine, y entonces se te va a responder. Y ya me aclararon mis compañeros, no mañana, el miércoles, perdón, yo como en este tiempo les juro que no sé en qué día ando, tengo que poner alarma para saber que es día de clase. El miércoles tenemos 2 periodos, vamos a tratar de utilizarlos, esperemos que no haya cadena en nuestro horario y si no pues las dejamos e iniciamos porque eso lo podemos ver después. No se les olvide ahora las instrucciones de acuerdo a la universidad, es que todos deben usar mascarilla. Si no tienen, pues hay que ingeniárselas de alguna forma para, si es necesario, si es de verdad necesario salir. Si no, sigamos en casa, sigamos estudiando, sigamos adelantando y hay muchas páginas que ofrecen libros gratis. No se les olvide lavarse bien las manos. Y muy pronto vamos a estar haciendo pruebas cortas, las quizzes, a ver cómo les va. Y éxitos en su examen de análisis de mañana. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos mañana, jóvenes. Feliz día.